Estamos en comunicación con Guillermo Moreno, precandidato a presidente por el espacio Principios y Valores, bien conocido, fue secretario de Comunicaciones del gobierno de Néstor Kirchner en el año 2006. Se hizo aún más famoso como secretario de Comercio Interior, cargo que mantuvo hasta el año 2013. Luego Guillermo Moreno fue diplomático, creo que fue agregado comercial en la Embajada Argentina en Roma. Guillermo Moreno viene presentando un spot que dan que hablar, por eso para musicalizar su entrevista la producción decidió recibirlo con uno en lo que acusa a Cristina Fernández de Kirchner de correrse de la doctrina peronista. Me hiciste votar un radical y ahora quieres que vote a un neoliberal. Parece que la jefa está cansada, nadie le dice que está equivocada. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al camión. Los que quieran otra década ganada, que lo lleven a Moreno a la Rosada. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al camión. Los que quieran otra década ganada, que lo lleven a Moreno a la Rosada. Y al que quiera otra década perdida, ahí lo tiene el candidato de Cristina. Felicitaciones, Guillermo. Con muy poco hace un comercial realmente que llama mucho la atención. ¿Qué pasa? ¿No se le atreven a decir a la reina que está desnuda? Bueno, el problema es que ha habido una serie de equivocaciones en la toma de decisiones que no son producto del azar o de la incorrecta reflexión momentánea, sino que me parece que hay un corpus decisional que se orienta en una doctrina que se extraña a la manera que hicimos los peronistas la década ganada y que por eso se construyó la década perdida. Me parece que esto comienza ahora a la distancia, uno lo tiene mucho más claro, comienza con la autorización de la devaluación de Kicillof en el 2014, en ese momento había un debate en el gobierno sobre cuál era el esquema de salida, habiéndose completado el modelo con orientación al consumo. Algunos economistas, los del peronismo, decíamos que teníamos que ir por oferta. Los economistas más vinculados al progresismo, la socialdemocracia, plantearon la consigna de que eso podría ser ajustar, y entonces plantearon la salida de la devaluación con volverse a ser amigos de los mercados. Por eso se arregló con el Club de París, se arregla con los fondos buitre, se intenta arreglar, termina arreglando Macri, se arregla con Repsol. Digamos, se empieza a generar el modelo con esa devaluación de toma de deuda. Bueno, ese modelo de toma de deuda llega hasta ahora, ¿no? Están todos discutiendo esta semana si el éxito de Massa es que te endeudas en yuanes y si el Fondo Monetario te va a adelantar plata, o sea, deuda, y sobre eso circula la economía desde aquella devaluación. Bueno, eso implicó un cambio conceptual muy importante, que como toda variación, al inicio no se tiene muy claro, y después la cosa va quedando patente y evidente. También hubo una señal importante cuando empezó a hablar de unidad ciudadana, ¿no? Si uno empieza a unir todos los elementos decisionales e incluso la metodología de elección de Alberto Fernández, que es muy similar a la de Massa, digamos, ¿no? Negando las internas, negando esto que ya sabíamos que iba a pasar, porque lo de Grabois no es que es una PASO competitiva, es una cosita ahí que han armado. Está claro que metodología e ideología van de la mano, eso ya lo hablamos alguna vez, la metodología también es ideología, y bueno, eso está alejado del estilo que tiene de resolver los temas internos el movimiento peronista. ¿Qué piensa de Grabois? O sea, Grabois es peronista, no es peronista, así como tenemos que Alberto es radical, Massa es neoliberal, Grabois, ¿qué es? Es Alberto es socialdemócrata, ¿bien? Él es esta historia de los enamorados de Alfonsín, que sin usted sabe, Guillermo, que es entre los que yo me encuentro, ¿no? Como enamorado de Alfonsín. Pero sí, bueno, ya espero lo sé. Que sea un pecado que usted me perdone. No, pero usted tiene que saber igual que yo que el que estaba en contra de la fórmula Perón-Balbín era Alfonsín.
El que estuvo en contra del discurso que hizo Balbín cuando despidió en el féretro a Perón fue Alfonsín. Usted tiene que saber que el ala bien gorila de los radicales son los alfonsinistas, en términos de gorila antiperonista. Quizá usted es joven y no vivió esa etapa de ese alfonsinismo cuando se construye como Renovación y Cambio. Porque yo no lo identifico a usted en ese esquema. Me parece que usted se identifica más con el Alfonsín, de los años, exactamente, de la dictadura y la postdictadura. Es que cuando yo lo conocí, la dictadura no creo. El de la postdictadura podemos hablar. De la dictadura tuvo una conducta errante, para llamarlo de alguna manera. Por lo menos no en mi caso, y le puedo asegurar, desde 1981, le puedo asegurar, fue abogado de mi habeas corpus cuando me pusieron en función del Poder Ejecutivo. 81 ya estábamos terminando, vino 82 la dictadura, 87 tendría que haber nacido antes, Guillermo, le pido disculpas. No es nacer o no nacer, es que la conducta no es a partir de uno. La dictadura empezó en el 76. No está bien lo que vos me está contestando, discúlpeme, pero no es que la historia la escribe uno, ni usted ni yo. No, claro, estamos hablando de los sentimientos que uno siente. La trayectoria de Alfonsín no es 81. Él empieza muchísimo antes, y la dictadura ya para el 81 tenía 5 años de haberse cargado lo que se cargó. Y o sea, ¿a usted no le parece que Alfonsín tuvo una posición en la dictadura ética? Errante, sin ninguna duda, errante. De hecho, muchos funcionarios del alfonsinismo estuvieron en la dictadura. Bueno, sí, muchos funcionarios de todos estuvieron en la dictadura. Eso no alcanza a definirlo a una persona. Pero le propongo una cosa, Guillermo, porque si no nos vamos de tema. Se nos va, pero no está mal eso que debatamos esto, porque si no nos quedamos como que Alfonsín es el padre de la democracia, y ese es un error garrafal. El error de la democracia, el padre de la democracia, la madre de la democracia, fuimos, póngalo en el término que quiera, todos los que lucharon y los que dieron su vida, ¿está bien? Para que se terminara un régimen dictatorial, entre los cuales está usted, que sufrió las consecuencias con su familia de estos hechos. Sí, de cualquier forma, muchos de los que lucharon violentamente no contribuyeron a que regrese la democracia. No hay duda, eso es una discusión, porque usted imagínese que la violencia prácticamente se termina en 76, 77, esto ya se había terminado. Está bien, la derrota había sido total. Está bien, o sea, la realidad es que el Alfonsín, que usted en 1979, Guillermo, mataron al embajador argentino en Venezuela, en las internas que había entre los duros y los blandos del ejército. Marzo del 79 yo estuve detenido en el Olimpo, o sea, le puedo decir que no se terminó. 76, 77 no se terminó. Sin ninguna duda estaba derrotada la guerrilla, pero la violencia no se terminó. No, estoy hablando de... Perdón. Estábamos hablando de la violencia contra insurgentes, para llamarlo de alguna manera. No estoy hablando precisamente, yo le estoy diciendo que la violencia de la dictadura empezó en el 76. Ahora usted fíjese... Y en el 81, cuando usted me hace mención, ya estamos en la cola del tema. Sí. Por eso le digo que fue ambivalente. Una cosa es al principio y otra cosa es cuando el proceso está claro que se va terminando y ahí se ponen todos la cocarda. Pero yo le repito, yo le estoy hablando de antes de la Guerra de Malvinas, antes de que el proceso se estuviera cayendo, cuando yo conozco a aquella Alfonsín a favor de los derechos humanos, ¿no? No me contestó lo de Grabois. Usted me entusiasma con Alfonsín y me hace perder el eje a mí de la entrevista. Me toca el corazón, pero dígame, y Grabois... a usted le puede gustar. Lógico, las emociones son irracionales. Socialdemócrata vinculado más con la etapa del 83, la etapa portantiero, para llamarlo de alguna manera. También que es la que entiendo yo que a usted lo seduce más que cualquier otra. Sin ninguna duda. En términos conceptuales. ¿Y Juan Grabois, cómo lo coloca? Obviamente es de una generación muy distinta. Está en un proceso de maduración. Todavía es un joven. Yo he leído alguna declaración de él donde él se consideraba marxista. Pero está en proceso de formación. Como Milei, o sea que más tarde o más temprano va a terminar siendo peronista. Bueno, sí, porque alguno tiene que tener paciencia con esto, porque si no somos injustos. Ellos van a vivir cerca de 100 años. Usted ya va a vivir 90 y pico, yo voy a vivir 80 y pico, y así viene la vida, estos chicos van a vivir 100 años. Entonces,
es lógico que todavía estén en un proceso de formación. Yo, las pocas veces que he hablado con él, lo vi en una muy reciente, digamos, ahora unas semanas atrás. O sea, todavía le asigna crédito a Juan Grabois. Y Schiaretti, que representa generacionalmente la misma generación de Alberto Fernández. Schiaretti, ¿usted lo coloca dentro del peronismo verdadero o no? Mire, el problema de Schiaretti, fundador de Juventud Peronista, Schiaretti es un poco más grande que yo, y diría que Alberto Fernández, si yo le llevo 5 años, le debe llevar 10, ¿está bien? O sea que no sé si es la misma generación, pero sí, usted bueno. Usted vio que dicen 15 años, es una generación, pero tiene razón, está en el borde de la generación mayor. Se entiende. Sí. En términos políticos, Schiaretti es uno de los fundadores de Juventud Peronista, pagó con su pareja el haber militado en Juventud Peronista y en esos procesos. Usted sabe que él participó activamente en el juicio de la Perla, digamos, ¿no? Así que eso es algo muy importante. Ahora, ¿por qué se junta con Larreta? No lo sé. La verdad que eso es una situación que él algún día tendrá que explicar qué es lo que pasó. ¿Está bien? O sea, era una esperanza, sin duda, lo habíamos hablado. Yo dije muchas veces que sería un gran gobierno, un gran candidato a presidente del peronismo. Lo dije, incluso no recuerdo con precisión, pero creo que en alguna entrevista con usted lo debo haber dicho. Sí, claro que lo dijo. Recuerdo perfectamente. Bueno, ahora, eso de juntarse con Larreta y someterse a la conducción de Larreta, la verdad que, no sé, me deja muchas dudas. ¿Y qué piensa de Bullrich? ¿Perdón? ¿Y qué piensa de Bullrich, de Patricia Bullrich, que en algún momento, bueno, de hecho estuvo en el peronismo, cuando vuelve ella de su exilio, está en el peronismo de Cafiero, usted recordará, sí, y después se acerca también a Carlos Menem. Sí, perfectamente, salió creo que tercera en esa lista que encabezó Herman González, ¿no? O segunda o tercera, me parece que segunda, puede ser, sí. Herman González ganó en la capital federal con 33% de votos y ella fue diputada ahí, me parece que por primera vez, me parece, mire, ha habido una metamorfosis que evidentemente yo, más que pensar, obviamente que ya no se identifica con el peronismo, ¿no? Hasta habla a veces despectivamente. Sí le diría yo que no sé si hoy a ella le interesa ganar. La verdad que me surge esta pregunta por los últimos pasos. El primero, haber elegido un perdedor para vicepresidente, ¿no? No es que no hizo una muy buena elección, el muchacho que ella eligió de vicepresidente, respetable, hizo una elección importante en Mendoza, pero no es un ganador. Para ponerlo de vicepresidente en una interna, cuando Rodríguez Larreta pone, nos guste o no, un claro ganador como Morales en Jujuy y presidente del UCR, me parece que hay una distancia muy grande entre el vice de Larreta y el vice de Patricia. ¿Está bien? Me llama la atención. Teniendo otras opciones, ¿está bien? Tenía varias opciones. Eligió, ella algún día dará una explicación de eso. Permítame que yo diga, no sé si ella tiene esa voluntad hoy. La segunda, el spot que lanzó. Un spot demasiado conflictivo. Vamos por todo, parecían los Quilapayún, ¿no? Si no cambiamos todo, no cambiamos nada. ¿Se acuerda de esa vieja canción de los 70? Creo que eran los Quilapayún. Me parece raro. Me parece raro. Yo, ¿qué diseño ella tendrá? Me parece raro. Me parece que está jugando, habrá hecho su evaluación, habrá hablado con sus economistas y le habrán dicho, bueno, la situación va a estar muy compleja. Dentro del peronismo, entre comillas, que no lo es, pero dentro del oficialismo y en otros sectores, también está esta historia, ¿no? Y están poniendo en duda si ganar o no ganar. Usted sabe, Jorge, que a veces la política tiene estos análisis tan rebuscados, ¿no? No, y ahí quería preguntarle, que viene Guillermo, de la vieja teoría trotskista que cuanto peor mejor, ¿no? Sí, y quería preguntarle respecto del futuro. ¿Es posible pensar que quien salga derrotado, si hace una elección razonable, imaginemos un Massa en un balotaje y que logre acercarse al 40%, lo que logró Macri perdiendo en el 2019,
normalmente la historia es que el que pierde después no es el jefe de la oposición. ¿Cómo imagina usted al que pierda, cuál sería el rol que tendría, y el rol que tendría Massa y Cristina Kirchner? Claro, todo depende cuál sea la interfase entre este gobierno y el que viene. Porque hay una palabra clave que hay que ver hasta dónde la pueden llevar, que es la palabra sincerar. Ya Melconian lo está diciendo, digamos, a viva voz. Ya empieza, y eso sí lo hablé con usted, que entre el resultado de la elección y asumir el gobierno, la palabra que se va a imponer es sincerar. Claro, ahí es cómo sea ese proceso. El único que no puede hacer esa transición así es Massa, porque no le puede echar la culpa al anterior del desastre económico, porque es el mismo. De ahí vemos el horror de haber elegido a Massa como candidato por el lado del oficialismo. Lo que parece bueno tácticamente puede ser un desastre estratégicamente. Eso lo aprendimos con la famosa batalla de Pirro, ¿no? La victoria a lo Pirro. Lo que puede ser bueno en una primera movida y de corto plazo, en el mediano y largo, porque si la situación económica se termina de desmoronar, el oficialismo no va a tener ni candidato, porque no, obviamente si no tiene ministro de Economía no tiene candidato. Guillermo, supongamos que no se desmorona y consiguen llegar como están ahora. Bueno, en el problema de Massa es que le van a echar la culpa de todo lo que aconteció. ¿A quién se la van a echar? No se la van a echar a Guzmán. Bueno, es una situación, y si no sinceran, como dice Melconian, la economía, ¿cómo arrancan? Con 8, 10, 15 tipos de cambio. Bueno, muy bien. Ahí aparece la Cunza diciendo vamos a tardar 1 año en salir del cepo. Y en ese momento ya se quedaron sin plan económico. Porque es absurdo pensar que vas a seguir administrando la Argentina con 15 tipos de cambio. A la Spina plantea, por el contrario, que se puede salir inmediatamente. Claro, pero ese ya es Bullrich, no es... Eso es Bullrich, exactamente. Claro, por eso digo, y no está hablando la Spina, está hablando la Cunza. Guillermo, mira los medios, está hablando la Cunza. Por eso yo fui uniendo todo esto y le digo, mire, vamos a ver cuál es el devenir de la señora Bullrich. Evidentemente hoy las fuerzas se van alineando para Rodríguez Larreta y qué pase con el peronismo, que el peronismo no Massa, ¿qué pasa con el fervor peronista? ¿Qué pasa si el peronismo se empieza a movilizar y organizar detrás de su propia doctrina diciendo, bueno, esto no puede ser? Y ahí sí puede venir una sorpresa, ahí sí puede venir un hecho. Lo que pasó con nuestra lista en la capital federal, por ejemplo, con el coreano, que tuvo 4 o 5 millones de visitas, habla de un espíritu muy solidario. Lo pusimos profeso nosotros, un coreano, en la lista de legisladores para decir, mire, los inmigrantes hacen parte de la Argentina, terminemos, bien peronista, eso terminemos con esta xenofobia latente que hay, Y fíjese usted cómo los porteños y los bonaerenses en general recibieron con mucho agrado lo que pasó con Kim. Bueno, el hecho de que tengamos un cura, párroco, candidato en la capital, también es una variante de lo que empieza a pasar en la política. Y eso es bien peronista, no de Massa, Massa bien peronista, bien con la lógica peronista, bien con el folclore peronista. Si esa ola se empieza a armar, bueno, estaremos en presencia quizá de un final que todavía está abierto, entre el peronismo y Larreta, sobre todo cuando tengamos con precisión qué es lo que empieza a pasar entre la realidad y el ministro de Economía, porque la realidad está ahí y está todo, es evidente que en algún momento la pueden manejar, la pueden, hasta ese interregno que va desde que sos presidente y tenés que asumir, y la palabra sincerar está ahí. Bueno,
Todo eso está. Guillermo, No perdamos el ojo del peronismo, del peronismo con su doctrina. Sí, le voy a pedir a la producción que primero continuemos este diálogo de aquí a algunos días y que no sea a las 11:30 que se nos acaba el programa y tengo la obligación de cortarlo porque me quedaría conversando con usted mucho más. Y a modo de disculpa le vamos a poner la canción de Quilapayún, El pueblo unido jamás será vencido. ¿Le parece bien? Y continuamos este diálogo en un par de días. O cambia todo o no cambia nada, ¿es esa? No. Creo que sí, parece, pero bueno, por lo menos le ponemos la que acá me dicen que tendría que ver con lo que usted dijo. Si es esa, mirá qué divertido dónde termina Patricia Bullrich. Le mando un abrazo y gracias por su tiempo, como siempre. Al contrario, Guillermo, fue un placer. Muchísimas gracias.